Esperamos que conecten. Ajá. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión, ¿sí? De Parashá Emor. Ok, seguimos con la explicación de Yoreima, ¿sí? Con respecto a la explicación y el significado de la cuenta del Omer. Ajá, para ti, Yoreima, ¿qué significa estos 49 días de cuenta del Omer entre Pesach y Shavuot? Bueno, lo que le decía, no sé, o sea, no estoy segura, pero algo escuché de que el pueblo lo realizó en el momento en que salieron de Egipto Ajá. y al segundo día lo empezaron a hacer y era para recordar que el templo ya no existe y que no pueden llevar sacrificios y ofrendas. Entonces hacen esa cuenta como para asimilarlo con las ofrendas que llevan al templo. Algo así entendí, algo así escuché, no sé si estoy bien. Ok, ajá, por favor explícame, ¿a partir de cuándo era que empezaron a hacer la cuenta del Omer? Creo que fue después de que salió esto al segundo día, creo que fue, o al tercer día, algo De así. la salida de Egipto. Sí. Ok, bueno, mira, realmente pues eso es una misbah de Torah como nos explicaba Freud, ¿sí? Es una misbah de Torah. ¿Qué significa una misbah de Torah? Quiere decir que está ahí, se cumple sí o sí. Entonces, eh, para darle un poco de forma al aporte que tú nos acabas de dar. Cuando nosotros salimos en esa época de Misraim, de Egipto, el nivel de espiritualidad que el pueblo de Israel tenía en esa época era un nivel de espiritualidad muy, muy bajo. Recordemos que muchos de ellos nacían israelitas, pero se dedicaban a la labor del trabajo de la esclavitud, ¿sí? Y no conocían a profundidad, muchos de ellos eran personas que eran iletradas con respecto a la Torah y a las enseñanzas y el legado de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Correcto? La cuenta del Homer, en su significado profundo, sirve para, como nos explicaba hace rato Efraín, nuestra perfección espiritual. ¿Sí? Son aproximadamente, son 49 días en el cual la persona y Hashem a nosotros nos da la oportunidad de corregir los factores o los elementos que nos afectan en nuestra vida diaria, tanto en la vida física como en nuestra vida espiritual. ¿Correcto? Mi dispositivo, ¿dónde? ¿Alguien va a dar un aporte? Ok, bueno, chicos. Entonces, eso es lo que más o menos, ¿sí? Más o menos, pues evidentemente, pues no pudiese darle una explicación exacta, ¿sí? Pero lo que es mayormente aceptado es el tema de el mejoramiento de nuestras cualidades que no nos ayudan a nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento espiritual. Aprovechamos estos días para entonces corregir todos estos factores que no nos aportan nada a nuestra vida espiritual, hablándolo propiamente basado en todos estos temas de la Torah, ¿correcto? Vamos a volver a compartir pantalla, chicos. Ok. Baruch Hashem, por aquí por mi casa está lloviendo. No sé por donde ustedes están ahorita. Sí, por acá también. Bueno, de verdad que sí, qué bueno que llueva. Entonces, chicos, el significado de esta cuenta, ya saben, perfección espiritual, la corrección de las malas cualidades, de esas cosas que nos sacan de quicio, de aprender a tener paciencia, aprender sobre todo en esta época de confinamiento en el cual nosotros estamos 24 horas y los 7 días de la semana compartiendo con personas. ¿Sí? Eso en algún momento pues
debido al estrés del encierro, debido a muchas cosas, puede llevar a conflictos y se puede ver afectado el Shalom Bayit, ¿sí? Entonces, Hashem en su infinita misericordia nos deja esta misma para ayudarnos a perfeccionar y a ayudarnos a crecer espiritualmente, ¿sí? El significado profundo de la cuenta del hombre, no tanto hacer la cuenta después de finalizada la amidad, ¿correcto? Sino más bien enfocarnos desde nuestro interior y hacer una introspección para mejorar lo que hay que mejorar y para fortalecer aquello que nos ayuda y nos suma a nuestra vida personal y a nuestra vida espiritual. Entonces, continuamos, chicos. Esto es una parasha bien interesante. Ajá. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Moshe les dijo que se les daría la Torá luego de 49 días, ¿sí? Luego Hashem estableció la cuenta como una mitzvah permanente. La Torá ordena 7 semanas completas serán, ¿sí? 7 semanas completas serán. La festividad de Shavuot, La Torá se entregó 7 semanas después de la redención de Egipto, en Shabbat. ¿Qué pasaba, muchachos? ¿Por qué? Hay gente que pregunta, bueno, pero ¿por qué entonces no se le entregó la Torá a los israelitas apenas salieron de la esclavitud? A ver, chicos, esto es tan sencillo como una explicación moderna del día de hoy. ¿Qué pasaría si hoy en día, imagínense, cualquiera de nosotros no sabe manejar un vehículo, ¿sí? No sabe manejar un carro. Entonces, imagínense que afuera, en la calle, al frente de su casa, imagínense un carro último modelo, imagínense un Ferrari, imagínense un Porsche, un McLaren, pero no sabemos manejar, ¿correcto? ¿Qué pasaría si nosotros, sin tener el más mínimo conocimiento de un manejo de un carro, sin tener tener la más mínima práctica, nos montamos en nuestro Ferrari y lo sacamos a andar en las calles de Cúcuta? ¿Cómo creen ustedes qué creen ustedes que nos iría a pasar? ¿Sí? Evidentemente, en algún momento, pues, cometeríamos un error, en una situación así, seríamos muy susceptibles, muy sensibles a cometer un error de manejo y pudiésemos chocar o colisionar. Entonces, imagínense los israelitas que llevaban 210 años de esclavitud ininterrumpida recibiendo la Sagrada Torá en el nivel espiritual que ellos estaban. Quizás no la hubiesen logrado apreciar luego después de todas estas 7 semanas. ¿Por qué? Porque estas 7 semanas sirvió para ellos la elevación y la perfección espiritual, ¿correcto? Entonces, y aparte también porque ellos aún todavía se seguían sintiendo esclavos. Entonces, alguien preguntó, una vez un sabio preguntó, ¿qué fue más difícil para Moshe en esa época? ¿Sacar a los israelitas de Egipto o sacar el Egipto de los israelitas? Es una pregunta bien interesante. Hoy en día también, alguien dijo una vez, ¿sí? Nosotros en nuestra comunidad, debido a veces, sí, que estamos tan abrumados del día a día y de nuestros trabajos y las actividades y a veces las situaciones tan difíciles que se nos ponen en la vida de cada uno de nosotros, que a veces olvidamos ser judíos. Alguien una vez dijo en la comunidad, es que primero somos latinos, primero somos cucuteños antes que judíos. Y pues sí, de verdad que en ese momento estábamos pasando por una situación, sí, estábamos como tratando de salir de ese Egipto que nos estaba abrumando y tenía toda la razón. Entonces deben pasar uno por una perfección espiritual y de elevación de conciencia para uno lograr apreciar algo tan sagrado como la Sagrada Torá. Los devotos no se van a dormir en la noche de Shavuot. Esto es una alajá, esto es una mitzvah. Esto es una mitzvah. Los devotos no se van a dormir en la noche de Shavuot, sino que se ocupan de la Torá. ¿Cuáles devotos? Los hombres de Israel. Porque, ¿qué sucedió en esa época? Nos quedamos dormidos. Nosotros los hombres nos quedamos dormidos en el momento de
la entrega de la Torá. Las mujeres no están obligadas a quedarse despiertas toda la noche estudiando Torá la noche de Shavuot, debido a que las mujeres fueron muy diligentes y ellas, el día de la entrega de la Torá, ellas estaban levantadas muy tempranito, ¿sí? Animadas y felices por la entrega de la Torá. Entonces, no quiere decir de que una mujer pues no trasnoche estudiando Torá, sí puede hacerlo, pero no está obligada. Eso es una misma para nosotros los hombres, quedarnos toda la noche despiertos estudiando Torá. Eso es como un ticún que nosotros tenemos, una corrección que nosotros tenemos porque en esa época nos quedamos dormidos. Las escrituras de la Torá se refieren a Shavuot como la festividad del día 50 luego que traigan el hombre. Dicen también nuestros sabios que el nivel de espiritualidad de Moshe Rabbeinu, y eso lo explicaba yo ayer en las clases de iniciación de judaísmo, en las clases de los 13 principios de fe y de leyes de Kashrut, que algunos sabios comentan, sí, que el nivel espiritual va en forma gradiente, tanto en el nivel superior como en el nivel inferior. En el momento que Moshe abandona el cuerpo físico, dicen los sabios que él alcanzó el nivel número, el gradiente número 50, ¿sí? Del nivel de espiritualidad. O sea, Moshe estaba prácticamente fuera de los alcances físicos. También se le denomina Hag Abikurim, que es la festividad de los primeros frutos. La festividad de Sukkot, una festividad hermosa, que es una de las favoritas en lo personal para mí, lo que es la festividad de Sukkot. Yom Tov de Sukkot, que comienza el 15 del mes de Tishrei y dura 7 días, y en días por dura 8 días. ¿Qué pasa? La misbah de Sukkot comienza inmediatamente después de que finaliza ¿qué? Finaliza el servicio de Yom Kippur, ¿sí? Luego de finalizada todas las tefilot de Yom Kippur, es una misbah que el judío comienza la construcción de la sukkah, ¿sí? De la sukkah, de la casa que se vuelve temporaria durante estos 8 días de la festividad de Sukkot. Entonces, ¿cuál es una de las misbot? ¿Sí? Que es uno, vivir en la sukkah, la casa temporaria, traer las 4 especies, que son igual, el lulav, el etrog, 2 arabot, que son los sauces, y las 3 ramas de hadassin, que son los mitos que posean las 3 hojas que salgan de cada nivel. Recordemos, muchachos, que esto tiene un significado. Cada elemento de los lulavim tiene un significado. ¿Qué significados son? El judío, ¿sí? El lulav, no recuerdo si es el lulav o el etrog, no recuerdo cuál es, pero el judío, uno es el judío que cumple Torah y cumple buenas acciones, el judío que solo cumple Torah, el judío que solo cumple buenas acciones y el judío que no cumple Torah ni cumple, ni realiza, no realiza buenas acciones, ¿sí? Entonces cada uno de los elementos de estos lulavim representa la personalidad de estos judíos, estos israelitas. Ahora sí, a Mecalel, el hijo del egipcio, que maldijo el nombre divino. ¿Sí? Eso es un tema que tiene muchísimo que ver con el punto que vimos anteriormente en la primera parte, que es la prohibición de generar un Hilul Hashem, una profanación del nombre de Hashem. A veces, la profanación del nombre de Hashem puede ser por 2 caminos. Uno, por un atrevimiento de la persona, y otro porque es provocado, ¿sí? Es provocado. Por eso es que en una situación que yo viví hace un par de meses, yo estaba estudiando Torah, preparando la clase, estudiando Torah al mismo tiempo con una persona allá en la comunidad. Llegaron unas señoras de otra denominación religiosa cristiana, y pues en ese momento es donde Hashem a nosotros nos da la oportunidad de probarnos, ¿sí? Para el manejo sobre todo de nuestras emociones a nosotros,
vernos expuestos de recibir otro tipo de información, ¿sí? Otro tipo de enseñanzas de otra denominación ajena a nuestra fe. Uno en ese momento, es mi consejo, en ese momento uno debe ser una persona que demuestre y exteriorice amabilidad. Porque, ¿qué pasa? Si uno como judío intenta forzar a otra persona a hacerle creer que lo que cree es falso, que lo que cree es esto, o decirle en su cara, ¿sí? Se pueden sentir ofendidos de que son unos idólatras o qué sé yo, esas personas podemos generarle en ellos una ira, ¿sí? Una rabia, y podemos nosotros inconscientemente generar un Hilul Hashem al decirnos, porque va pasado, por eso es que a estos judíos les ha ido como les ha ido, ¿sí? Y de verdad uno no debe provocar, caer en discusiones estériles que puedan generar Hilul Hashem. Recordemos que cuando un judío comete un error, comete una transgresión, no es la persona, no fue fulanito, no fue sutanito, no fue perencejo, no, pero los judíos a todos nos meten. Yo estoy en mi casa estudiando Torah, puedo estar aquí con ustedes estudiando Torah, ¿sí? Estudiando la parasha semanal, y alguien por allá puede estar equivocándose con un goy, con un gentil, ¿sí? ¿Qué puede decir ese gentil? Esos judíos, ¿sí? Nos meten a todos ahí. Entonces, por eso es que es supremamente importante que nosotros tengamos un comportamiento ético, ¿sí? Y de respeto hacia otras personas que no son parte de nuestra creencia y nuestra fe. Y todo esto lo digo, muchachos, porque tiene mucho que ver con este punto, ¿sí? Y de hecho, traigo para ustedes eh, una perla de sabiduría del libro de Hanania Pinto, Torah David, con respecto a este punto, ¿sí? Entonces, no más preámbulo, entonces vamos a explicar el punto de Amecalel, el hijo del egipcio que maldijo el nombre divino. ¿Qué dice el Midrash? El episodio de la blasfemia ocurrió durante el primer año de la permanencia de los Ben Israel en el desierto. O sea, ocurrió entre el 2448 y el 2449. Entre los judíos había uno de origen egipcio. ¿Quién era? Era un muchacho que era hijo de madre hebrea y padre egipcio. Su madre era Shelomit Bat Dibri. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era una persona, debido a su nombre, Shelomit, que viene de la raíz de Shalom. Ella era una persona que ella poco guardaba recato, ¿sí? No recato en la forma de vestir, porque a veces el recato, el ziniut, no hoy evidentemente hablamos de la forma de vestir, pero a veces el ziniut se guarda es también de la palabra, de la forma en como hable tanto un hombre como una mujer. Shelomit era una mujer que ella saludaba a todo el mundo, ¿sí? Tanto a egipcios como a judíos, como a judías, como a israelitas, hombres como a israelitas, mujeres. Y Dibri era porque era muy conversadora. Entonces, en ese momento se quiebra todo lo que es concerniente al tema del siniut. Recordemos que el siniut es evidentemente la persona debe guardar compostura en el momento de vestirse, pero también en el momento de comportarse. El siniut también es comportamiento, ¿correcto? Entonces, esta era esa persona, Shelomit Bat Dibri. El hijo de Shelomit, cuyo padre era egipcio, demostró que había heredado el carácter malvado de su padre. Recordemos, muchachos, ¿quién fue esta persona? ¿Quién era el padre de este muchacho? Este egipcio, ¿sí? Este egipcio era la persona que estaba golpeando a Datán. Cuando Moshe se da cuenta, Moshe utiliza el Shema Meforash, el nombre inefable, y le da muerte a ese egipcio. El padre de este niño era ese egipcio que cayó muerto. Era esa persona. ¿Por qué estaba golpeando de tal manera a Datán? Recordemos que esos son parashot pasada, a pesar que también es bastante información. Estaba golpeando a Datán porque él sabía que
Shelomit estaba embarazada del egipcio y eso era un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque él era un noble del reino de Egipto. Él era una persona, un noble, él era ocupaba un alto cargo dentro del reino de Egipto. Y al él embarazar a una mujer que era casada, pues evidentemente iba a tener serios problemas. Entonces en ese momento él lo que estaba buscando era darle muerte a Datán para que tapar de alguna manera que aquí no había pasado nada y protegerse él a sí mismo, tanto su puesto como su cuestión moral. En 4 casos que le trajeron a Moshe, no conocía la ley. 2 de ellos concernían la pena capital. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Moshe? Este muchacho, él era un muchacho que él se la pasaba brincando de tribu en tribu, ¿sí? Como Shelomit era de la tribu de Dan, entonces él quiso establecer su tienda en la tribu de Dan. En ese momento llegan y le dicen a esta persona, ¿tú qué estás haciendo? Dice, bueno, estableciendo aquí mi tienda. ¿Por qué? Dice, porque tú no eres de esta tribu. Y él dijo, claro que sí, mi mamá es de la tribu de Dan. Y a él le replican, Señor, el linaje se hereda por parte del padre, no de la madre. Ve y busca quién es tu padre y de acuerdo a quién es tu padre te estableces en esa tribu, en esa bandera que se erigía cada tribu de Israel. En ese momento él va, ¿sí? a la corte con Moshe. Moshe no sabía, ¿sí? Cuando consultan con Moshe esta situación, él no sabía. Recordemos, muchachos, la heredad judía la da la madre. Yo soy judío porque si mi madre es judía, ¿sí? Pero el linaje, la casa de donde puedo ser yo, la da mi padre. Si mi padre es de la casa de Benjamín, yo soy de la tribu de Benjamín. Si mi padre es de la casa de Asher, yo soy de la tribu de Asher. Si mi padre es de la casa de Isahar, yo soy de la casa de Isahar. Mi padre es el que me da el linaje, no la madre. La madre da la heredad judía. Cuenta la Torah que ese muchacho dice, y salió de la tienda, y salió, ¿sí? Y salió y cometió el pecado de haber profanado el nombre de Hashem con el Shem HaMeforash. O sea, algo imperdonable lo que hizo ese muchacho porque quizás dice y salió, pero la Torah no especifica de dónde. Entonces los sabios, ¿sí? En sus escritos creen que pudo haber salido de la tienda de Moshe al consultar esto. ¿De dónde vengo yo, Moshe? ¿Cuál es mi...? No, lo que dicen estas personas es lo que es. Entonces se presume que se pudo haber generado en el muchacho una ira tan grande que se provocó un Hilul Hashem, lo que terminó en la pena capital, ¿sí? De esta persona. ¿Por qué voy yo a esto, muchachos? Porque si a él se le hubiese permitido, saltándonos la halajá, si a él se le hubiese permitido establecerse en la tribu de Dan, pues nada de eso hubiese pasado. ¿Sí? Nada, él no hubiese ido ante Moshe, él no hubiese pasado una rabia, él no hubiese hecho un Hilul Hashem. Recordemos que él hizo un Hilul Hashem, dice la Torah que él hizo un Hilul Hashem con el Shem HaMeforash. ¿Qué significa que haya hecho con el Shem HaMeforash? Que esta persona muy probablemente tenía un nivel espiritual elevado, ¿sí? Era posiblemente un sadik, porque pronunció profanó el nombre de Hashem con el Shem HaMeforash. Vamos con las perlas de sabiduría que quería yo mostrarle. El defecto físico como paralelo del defecto espiritual. Y le dijo el Eterno a Moshe, dile a Aarón, quien de su simiente tuviere algún defecto, no se acercará al altar para ofrecer el pan de su Dios. Como está escrito, quien de su simiente tuviera algún defecto, no se acercará al altar para ofrecer el pan de su Dios. Y tampoco se entiende por qué Hashem castiga a los Kohanim que tienen un defecto impidiéndoles servir en el Mikdash, ¿sí? Entonces, teóricamente, a una pregunta para todos ustedes, Dios, que es un Padre misericordioso, les debería haber tenido piedad y no castigarlos encima de su limitación. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Si Hashem en su infinita misericordia tiene
esa bondad, esa cualidad de Gesed para muchas cosas, porque para este tipo de situaciones, para este tipo de Kohanim, no tuvo la misma indulgencia. A ver, muchachos, ¿qué pueden opinar ustedes con respecto a esto? Robin, que estás hoy en la vanguardia. A ver, de los que no han hablado, a ver, Estercita. Alguien que no haya hablado, sí. Eh, creo que este es Es Orfalí. que pues en sí, o sea, Huawei. en sí Hashem necesita de que nosotros hagamos la misbot, ¿no? O sea, él no necesita que nosotros hiciéramos el corbanón ni nada. Eso lo necesitamos en nosotros. Entonces, eso pues, Frank, la pregunta es, ¿por qué Hashem no le permitió, y todavía, porque es una misma que es todavía, a pesar de que no tenemos templo, si lo tuviéramos en este momento, no se le permitiría al Cohen que tuviese un defecto físico? ¿Por qué no se le permite ofrecer abodá? A ellos se les permitieran trabajitos simples, ¿sí? De ir a llevar la ceniza, de ir a limpiar, de ir a organizar y eso. O sea, cosas que no tuvieran que ver con la abodá. ¿Por qué Hashem no fue indulgente con este Cohen que nace con un defecto físico? Pero recuerde que no es solamente el defecto físico, sino el defecto espiritual. ¿Cuál es el defecto espiritual? Que es el generacional, los que los que quebraron las prohibiciones en sus antepasados. A ver, ¿qué pasa? The Proim. pues el Cohen no podía tener imperfecciones, que no me acuerdo bien el por qué como tal. Estoy pensando. Efraín, debes buscar tus apuntes. Pero esto es algo bien interesante, ¿saben? Fíjense, miren lo que dice. A veces, este, yo pienso que sería algo como, hablándolo en términos actuales. Imagínense el funcionamiento de un carro. Ustedes, para que el carro pueda funcionar con el combustible, le meterían a su vehículo, a su carro o a su moto un repuesto que tuviese algún tipo de defecto o desperfecto. ¿Qué creen ustedes? No, obviamente no, ¿Por qué no, Daisy? porque sería algo que no va a funcionar bien, que no daría como el 100% ah, para que funcionara muy bien. Ok, no tendría una puesta a punto de manera Eso es como el caso de un Cohen. Si un Cohen se casa con alguien que no es Cohen, Ujú, pierde el potencial, pierde su estatus de una vez. exactamente, pierde su estatus. Eh, entonces, volvemos otra vez. Mira lo que dice la Cábala. La Cábala da una explicación, ¿sí? a este asunto. La Cábala explica que cada miembro del cuerpo humano es equivalente a un miembro espiritual, ¿sí? Y por lo tanto, si hay un defecto físico, eso implica que hay un defecto en el miembro espiritual. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, con respecto a la explicación que da la Cábala? ¿Están de acuerdo o es cuestionable? Me repite, Mir, que Dice la lo que Cábala. dice. La Cábala explica que cada miembro del cuerpo humano, ¿sí? Es equivalente a un miembro espiritual. Cada miembro del cuerpo humano es equivalente a un miembro espiritual. Y por lo tanto, si hay un defecto físico, eso implica que hay un defecto en el miembro espiritual. Eso es lo que explica la Cábala para darle una explicación a este tema del por qué Hashem censuraba a los Kohanim que tenían defectos físicos y defectos morales, porque una cosa, un defecto físico, otro espiritual y otro moral. El defecto moral, recordemos que era el Cohen que tenía todo su cuerpo en perfectas condiciones, pero
uno de sus antepasados había quebrado una de estas prohibiciones, ¿sí? Entonces, es más o menos, que diría yo, que lo que explica Daisy. Evidentemente es una pieza que debe estar en perfectas condiciones, tanto físicas como espirituales, en el caso de un Cohen, para que el vehículo, bien sea un carro, bien sea una motocicleta, pueda andar de manera correcta y tenga una puesta a punto de manera efectiva. ¿Correcto, chicos? Entonces, y Moshe les dijo todo eso a Aarón, a sus hijos y a los hijos de Israel. Si el tema, ahora muchachos, este punto, si el tema era con respecto a los Kohanim, ¿por qué se lo dijo también a todos los israelitas? ¿No debió habérselo dicho simplemente a Aarón y a sus hijos? ¿Qué opinan ustedes, muchachos, con respecto a esto? ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué también se lo dijo a todo el pueblo de Israel íntegro? Claro, porque era algo que se tenía que mantener en generación, no solo para unos cuantos, pues los Kohanim y Levi. A ver, pero recordemos que... Meir, porque ¿Ah? digamos que si eso se comparase con el cuerpo o con una pieza mecánica, pues todo el pueblo de Israel sería como un conjunto, ¿no? Como todas las partes del cuerpo, se supone que todos deberían de trabajar en armonía, ¿no? Que todos deberían de cumplir. Muy bien. Esa es una explicación bien acertada, Antonio. De verdad, te felicito. Exactamente. Esto era como lo que dice Efraim y añadiendo a la idea de Antonio. Primero porque era una mitzvah, ¿sí? Para los Kohanim de generación en generación. Y segundo, porque los hijos de Israel, o sea, los israelitas, de igual manera, ellos debían buscar su perfección espiritual. Los hijos de Israel, los israelitas sabían de que en esa época, si un Cohen venía con un defecto físico, era porque también tenía un defecto espiritual. Y eso nos enseñaba a nosotros a que debíamos, ¿sí? Que debíamos realizar cada vez y de mayor esfuerzo un esfuerzo y perfección espiritual. Recordemos que, como dice Antonio, nosotros trabajamos como una armonía, trabajamos como si fuéramos un ensamble de una filarmónica, ¿sí? Entonces, cada uno toca su instrumento de acuerdo a lo que le corresponde. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿sí? Yo soy una herramienta de toda esa orquesta. Por ejemplo, habrá entre nosotros la persona que se dedique a hacer showhead, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a nuestro Antonio, ¿sí? Que es el que nos hace o nos va a hacer en algún momento nuestro pan de Shabbat, ¿sí? Y así cada uno de nosotros tenemos una funcionalidad y tenemos una cualidad que nos hace a nosotros integrarnos y engranar para darle una correcta funcionalidad a lo que es nuestro pueblo, a nuestra tradición y al legado de Moshe Rabbeinu hasta nuestros días. ¿Algo para aportar, muchachos? ¿Alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo claro, bastante claro. Ok, sí, señor. Entonces, vamos a pasar la página, ¿no? La lámina. Ok, el mundo es como un espejo, lo dice Rabbi Dober Pinson. Ok, chicos, ha finalizado la parasha, ¿sí? Entonces, muchachos, cuéntenme, ¿qué reflexión, qué enseñanza? Tenemos aproximadamente 5 minutos para dar finalizada la clase, ¿sí? Y esta segunda sesión y parte final de la parashá semanal. Cuéntenme, muchachos. Dicen que está todo bien, todo correcto, no hay preguntas. Pero entonces, bueno, estoy atento a que ustedes puedan dar algún tipo de aporte, ¿sí? O algún tipo de reflexión con respecto a la parashá Emor.
Se cayó. Ajá, Yoreima. No. Aló. Antonio. Aló. Sí. Ajá. No, pues Meir, la verdad es que pues nosotros le entendimos bastante bien y ¿no? Todo claro. Pues hubo algo que me llamó un poco la atención y es eso que decía que si una persona, de hecho me quedó una duda, tenía algún defecto físico, pues también tenía algún defecto espiritual. Tengo una duda, si una persona sufre alguna lesión o algún accidente que lo incapacite, esa persona, pues no en el momento del nacimiento, sino más adelante, Sí, sí. también aplicaría como esa norma para esa persona o no. Sí, a ver, también aplicaría porque los defectos también eran aplicables a accidentes o heridas temporarias. Por ejemplo, el Cohen iba camino al Bet Hamikdash a ofrecer su abodá, y resulta que, bueno, se distrajo, se cayó, qué sé yo, sufrió una herida, ya él no podía ofrecer la abodá, ¿sí? Porque ya él tenía un defecto físico, ¿sí? No sé si queda. No, sí, 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 tenía esa duda porque uno, o sea, un defecto espiritual, pero eso llama mucho la atención, ¿me entiendes? Okay. Se lo pregunto en mi caso por mi hermano, porque yo tengo un hermano que hasta los 14 años estuvo bien y pues ahora está en una silla de ruedas ya hace 18 años, entonces pues eso me quedó sonando en la cabeza. Pero gracias por la aclaración. Sí, bueno. Bueno, chicos, más o menos cuánto nos queda de tiempo, 2 minutos. Quiero compartir con ustedes esta perlita, otra perlita, debido a que, bueno, nos rindió bastante el tiempo de la parashá, que es que la relación entre las parashot Kedoshim, que fue la última de la semana pasada, y Emor. Abro comillas. El Eterno dijo a Moshe, di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles, ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. La persona tiene la obligación de entender que después de morir deberá presentarse ante el tribunal superior y rendir cuentas sobre su nivel de santidad, si se cuidó a sí misma, si se alejó del pecado y si se elevó en los niveles de santidad, o si vivió una vida sin hacer ninguna cuenta, sin cuidarse a sí mismo, ni preocuparse por el hecho de ser hijo del rey. La Torá duplicó la palabra decir, di y diles, para enseñarnos que la persona debe decirse a sí misma y repetirse una y otra vez que su tiempo en esta tierra es limitado. Lo que yo explicaba el día de ayer, que estuvieron presentes Yoreima y Antonio, nuestras raíces están fundamentadas en el mundo de las almas, no aquí, haciendo alusión a la festividad de Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles. Continúo. Su tiempo en esta tierra es limitado y que el objetivo de su vida es cumplir con la voluntad divina, tal como está escrito en la Torá Baikra 19:2. Serán santos porque yo soy santo. Cuando la persona trata de cumplir con la voluntad de Hashem y apegarse a sus cualidades, entonces tienen el mérito de recibir la vida eterna. La duplicación de la la duplicación de la palabra en este versículo alude al tema de la santidad tratado en la parashá Kedoshim. A pesar de que Hashem nos ordenó cuidar nuestra santidad, eso no significa que tengamos prohibido disfrutar de este mundo, porque si Él no hubiese deseado que disfrutáramos de este mundo, no lo habría creado con tantos colores, aromas, sabores y sonidos. El hecho de que Hashem nos haya creado con 5 sentidos a través de los cuales podemos disfrutar del mundo, da testimonio de que en efecto Hashem sí quiso que disfrutáramos de este mundo, pero siempre y cuando con límites de santidad. Cuando la persona busca constantemente elevarse y apegarse a la santidad y a la pureza, cuando se presenta ante el tribunal superior podrá dar testimonio sobre sí mismo y decir que cuidó su santidad. Entonces, chicos, me voy a dar por finalizada la clase con esta perlita. De verdad, deseándoles a todos ustedes muchas bendiciones y a todos gracias por su tiempo, ¿sí? Y por ser tan diligentes con la